Heroica TV, el canal de Tacna. Pater noster, pie sinceri, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas. Queridos hermanos y hermanas, nos congregamos una vez más en torno a la palabra de Dios que será proclamada en este quinto domingo del tiempo ordinario. Es ya una tradición, o se está haciendo una bonita costumbre, el compartir a través de este medio televisivo y a través de otros también, tanto en Tacna como en Moquegua, en Hilo, este compartir, esta reflexión en torno a la Sagrada Escritura, a los textos que son elegidos para que el pueblo de Dios pueda alimentarse, para que todos nosotros podamos instruirnos, podamos fortalecer nuestra fe, porque de eso se trata. Son los dos alimentos o las dos mesas, como decimos, el alimento de la palabra y el alimento del cuerpo divino de Jesús, dado como manjar en cada Eucaristía, en cada Santa Misa. En esta oportunidad, y puesto que estamos en los primeros domingos de este tiempo, que dígase de paso, lo vamos a interrumpir, porque ya el miércoles próximo comienza la gran Cuaresma, empieza el gran tiempo fuerte de poder nosotros prepararnos para la Pascua. Pero podemos como dar un paso adelante en torno a lo que ya estamos haciendo estos domingos. ¿Qué me quiere decir la palabra de Dios? ¿Qué nos dice a nosotros como familia de Dios? ¿Y cuál debe ser mi respuesta a este interrogante que me plantea la palabra divina? Han sido tomados tres textos, uno del Antiguo Testamento, como siempre, el libro de Isaías, el profeta, que vivió aproximadamente 700 años antes de la venida de Cristo. La segunda lectura ha sido tomada de las cartas de San Pablo, que escribió a las comunidades que él evangelizó, en este caso a la comunidad cristiana de Corintio. Y luego tenemos el texto lucano, el texto de Lucas, que la Iglesia para este año lo ha elegido como el texto secuencial domingo a domingo. Pues bien, vamos entonces a entrar ahora de lleno a estas lecturas. Sabemos bien que la primera lectura se relaciona con el Evangelio. Por eso que vamos a encontrar como que la enseñanza es iluminada desde el Evangelio a la primera lectura. Dice así Isaías: el año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y excelso. El borde de su manto llenaba el templo, y vi serafines de pie junto a él, y se decían el uno al otro: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. La tierra está llena de su gloria. Y temblaban los umbrales de las puertas al clamor de su voz. Y el templo estaba lleno de humo. Y yo dije: ¡ay de mí! Estoy perdido. Yo, hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros. He visto con mis ojos al Rey y Señor de los ejércitos. Y voló sobre mí uno de los ángeles, que llevaba en la mano una brasa, y que había tomado del altar con unas tenazas. Tocó con ella mi boca y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios, ha desaparecido tu culpa, está perdonado tu pecado. Entonces escuché la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por mí?
contesté, aquí estoy, envíame. Palabra de Dios. Bien, el mismo profeta narra cómo surge su vocación de profeta. Él tiene una visión esplendorosa, magnífica de la grandeza de Dios, de su omnipotencia, en el templo, en un lugar de una estructura en donde dice que el manto de Dios llenaba todo el templo y que los ángeles, los serafines, cantaban a una sola voz, Santo, Santo, Santo. Como nosotros cantamos ese himno de alabanza y adoración en la misa, en la Santa Eucaristía. Y que era tal la fuerza con la que cantaban los ángeles que los umbrales del templo, de las puertas, se estremecían. Y él se sintió invadido de esa grandeza y se dio cuenta de su fragilidad, de su indignación, de una persona que no merecía estar allí. Y por eso dice, ay de mí, hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros, yo he visto a mi Rey y Señor. Inmediatamente el ángel lo capacita, por decirlo así, para que luego pueda asumir la misión. Lo capacita cuando de los carbones en donde el humo, el incienso salía, toca sus labios. El fuego divino purifica el pecado. Él, que era un hombre pecador y se sentía y se reconocía pecador, al final, cuando escucha la voz del Señor que dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por mí? Él, este hombre de labios impuros, ya purificado, dice, aquí estoy, envíame. Qué bonito, queridos hermanos, dos aspectos que pueden convivir en la vida de un creyente. El reconocimiento de su propia pequeñez, de su condición de pecador, y la misión que Dios le encarga, y que no está supeditado a una perfección, sino al envío, a la misión, al encargo, a la elección. Dios nos ha elegido para ser cristianos, y dentro de esa realidad tan rica en carismas, unos laicos, en su gran mayoría, hombres y mujeres, viviendo su vocación de fieles cristianos en el santo matrimonio como padres, educadores de sus hijos, otros con un carisma de sacerdotal o misionero o de consagración virginal en las religiosas, yendo de un sitio para otro, esparciendo la semilla a manos llenas con generosidad. En esa realidad tan maravillosa que brota del Señor, surge el vocacionado, surge la persona que ante toda esta situación dice, Señor, ¿quién soy yo para que tú me llames? Y el Señor inmediatamente nos capacita, nos pone en esa situación de un nivel en que nos dice, tú sígueme, no estés fijándote en tu poquedad y en tu poca posibilidad tú mismo, porque no eres tú, no te has inventado tú. Entonces, esta lectura, la primera, nos va a abrir ya la puerta al Evangelio, que inmediatamente lo voy a leer. Como le decía, es de San Lucas. Y dice así, en aquel tiempo la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él a orillas del lago de Genesaret, desde ahí vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes.
Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la apartara un poco de la orilla. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: Simón, rema mar adentro y echa las redes para pescar. Simón contestó: Maestro, nos hemos pasado toda la noche trabajando y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, en tu nombre echaré las redes. Y puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red. Hicieron señales a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas, que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él al ver la cantidad de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago, a Juan, hijo de Zebedeo, que eran sus compañeros. Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ellos sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo le siguieron. En este caso, el ambiente ha cambiado. Ya no es la visión de Isaías en el templo de Dios, sino en un lugar abierto, en donde ya el Hijo de Dios ha asumido la condición humana y ya no hay nada que estremezca como estremeció a Isaías la grandeza de Dios. La grandeza de Dios, la omnipotencia de Dios se ha visto como integrada, por decirlo de alguna manera, en la carne de Jesús. Y por lo tanto, el Hijo de Dios, al que es digno de adoración y que los ángeles cantan el Santo, 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 está con los hombres en la orilla del lago, en donde conversando con toda la gente le escucha. El Señor ha cortado la distancia, ¿verdad? Ya no es el temor de la primera lectura, ya no es la zozobra, ya no es el estupor, sino la confianza, la cercanía. Dios está con nosotros. Pero sucede que dentro de esa realidad humana se teje o se manifiesta el poder de Dios. El contraste es muy fuerte. Unos hombres pescadores han estado trabajando, intentando pescar toda la noche, que son las horas apropiadas, como bien sabemos. Ha llegado la alborada, el día, y sienten el fracaso de un intento que no se ha podido cumplir. No tienen para el sustento, sienten que ha sido una noche infructuosa y están limpiando pensando que esa noche van a intentar otra vez. Aparece Jesús y poco a poco, como quien dice, despacio, primero le pide a Pedro que le deje subir al borde de su barca para que desde ahí él pueda predicar y enseñar. Termina la enseñanza y viene la otra parte de un mayor compromiso. Pedro, métete mar adentro porque vamos a pescar. Yo voy contigo. Pedro podría haber dicho: discúlpame, tú sabrás mucho de hablar, pero yo sé de mi oficio. Como tantas veces podremos nosotros también actuar así, ¿no? Marcar la distancia, poner a Dios en jaque y decir: lo siento, Señor, pero yo de esto sé más que tú. No me puedes pedir esto porque yo sé hasta dónde llego, cuáles son mis condiciones, cuáles son mis posibilidades. Esto no puede ser así como tú lo pides. ¿Cuántas veces los hombres y las mujeres le ponemos cortapisas al Señor? Le marcamos los milímetros hasta donde Él puede llegar a pedirme, porque no le permitimos más allá, con la certeza de que uno sabe más, como que la
la ciencia humana, el autoconocimiento, es de una certeza, de una claridad en el que no puede cambiar nada en mí. Por más que Dios quiera, no va a cambiar. Pedro es honesto, humilde y sencillo. Le dice, mira, Señor, hemos estado toda la noche intentando, pero ya que tú lo dices, en tu nombre echaré las redes. In nomine tuo laxavo rete. En tu nombre, Señor, en tu nombre, por ti. Ya no es el pescador del oficio de años que sabe tanto. Deja de lado y permite, le invita a Jesús que suba a su barca. Y salen 2 barcas. Y donde está Jesús, juntamente con Pedro, con Santiago y su hermano Juan, se da la pesca milagrosa. Tanto así que se reventaban las redes de tanto peso, y tanto así que se hundían las 2 barcas cuando repartieron los pescados. Y aquí viene la actitud de reconocimiento de la propia miseria como Isaías. Ay de mí, que soy un hombre de labios impuros y que vivo en un pueblo de labios impuros. Y Pedro dice, apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y desde ese momento se da la llamada. Y le dice Jesús, ven y sígueme, te haré pescador de hombres. Y la segunda lectura, que no quiero dejarla de lado porque también nos habla de algo de lo que estamos ahora considerando. Dice San Pablo, les recuerdo, hermanos, el evangelio que les proclamé y que ustedes aceptaron, en el que están fundados y que los está salvando, si es que conservan el evangelio que les proclamé. De lo contrario, habrán creído en vano. Porque lo primero que yo les transmití, tal como lo había recibido, fue esto: que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, que se le apareció a Cefas y más tarde a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos juntos, la mayoría de los cuales viven todavía. Otros han muerto. Después se le apareció a Santiago, después a todos los apóstoles. Por último, como a un aborto, se me pareció también a mí, porque yo soy el menor de los apóstoles, y no soy digno de llamarme apóstol, porque he perseguido a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no se ha frustrado en mí, antes bien he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pues bien, tanto ellos como yo, esto es lo que predicamos, esto es lo que ustedes han creído. El gran Pablo. El gran Pablo que deja su ciencia, su gran genio, por decirlo así, para decir que él es un apóstol indigno, porque ha perseguido primero a Jesús en los cristianos, pero él, como un aborto, Dios se ha dignado compadecerse de él y le ha llamado. Y termina diciendo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Pues entonces ahora sí tenemos 3 personajes en los 3 textos que vamos a escuchar. En la primera es Isaías, en la segunda es Pablo y en el Evangelio Pedro. 3 personajes que experimentan su poquedad y su fragilidad, y no obstante son llamados para ser apóstoles y para proclamar el Evangelio. Ahora sí recogemos la enseñanza que la podemos aplicar a nosotros. Ahora sí estamos ya como preparados y dispuestos a reflexionar en primera persona. A veces nos quejamos o a veces decimos o nos lamentamos que los cristianos, pues los padrecitos no predicamos lo suficiente y miren lo que pasa, que los protestantes nos cautivan y se llevan, ¿no? Y se llevan la gente a otro lado, y que los jóvenes no se acercan por culpa nuestra, etcétera, etcétera. Bueno, estos comentarios que de alguna manera no dejan de ser una preocupación válida,
Pero queda claro de que la evangelización, la proclamación de la buena nueva que es Cristo, es una tarea de todos. Cada quien en lo suyo y de su oficio, de su realidad carismática, pero es una realidad de todos. Y por lo tanto, el Concilio Vaticano II nos ha dicho que todos estamos llamados a la misión universal de evangelizar. Y por lo tanto, la evangelización con la santidad de vida son como elementos que deben ser tomados muy en serio por cada cristiano. No son unos que tienen mayor peso y otros que tienen menos y que están en el podio sentados mirando con una mirada inquisidora para censurar, para criticar, para condenar, para decir y sacar las consecuencias de otros cristianos. De él no, obviamente, ¿no? De él no, de él no, de él no. Y por eso a veces es un poco irrisorio, diría yo, cuando un católico, un cristiano, se justifica, por ejemplo, de no ir a misa, porque no quiere ser como los otros que sí van y se golpean el pecho, y luego se portan mal. Él no se porta mal y no quiere ser hipócrita, y por eso no va a misa. Esos resultados de una reflexión un poco superficial, y con todo respeto lo digo, pero no es así. En principio todos nos debemos golpear el pecho porque todos somos pecadores. Pero como dice el Papa, una cosa es ser pecador, otra cosa es ser corrupto. Y es una cosa muy distinta. Y yo no creo que un cristiano le pueda tildar a otro: tú eres corrupto, yo no soy corrupto. Me parece que eso es muy ligero, muy superficial, muy frívolo. Decir, mira, tú eres un corrupto porque tú te golpeas el pecho y luego haces otra cosa. Pues tendría esa persona que preguntarse, ¿yo qué he hecho por este hermano para que no sea así? Entonces, la palabra de Dios ha llegado a nosotros de una manera maravillosa, espléndida, pero, repito, en primera persona. Y tenemos que acostumbrarnos a que la palabra de Dios nos interpele, a mí como Marco Antonio, a mí. Yo no voy a estar pensando, ahora voy a decir esto a mis fieles, para que mis fieles, y entonces empiezo a darle coscorrones en la cabeza. No, hoy ha venido la palabra de Dios a cada uno de nosotros y nos ha dicho, tienes tanta responsabilidad como el Papa de ser profeta, de ser apóstol, de ser discípulo, de ser misionero. No saldrás tal vez como el Papa de un sitio para otro, como un obispo, como un sacerdote o como una misionera, pero si te vas todos los días a tu trabajo y te encuentras con tus colegas y luego llegas a casa y te encuentras con tu esposa o con tus hijos y con tus parientes y con tu suegra o con tu yerno o con tu nuera o con tu suegro o lo que fuere, o con tu cuñada que te has peleado, entonces creo yo que es ahí donde cada quien tiene que desarrollar esa misión de evangelizar. No importa si nos sentimos tan poco, con tan poco sustento, el Señor pondrá y hará todo. Pues, queridos hermanos, quedémonos, y con esto ya termino, quedémonos con un interrogante. ¿Qué estoy haciendo yo para que Cristo sea amado? ¿Qué estoy haciendo? Dos aspectos, dos movimientos: testimonio de vida y evangelización. No puede haber evangelización sin testimonio de vida, para que los golpes de pecho no suenen a hipocresía. Entonces, ahí está la cosa, de todos nosotros. Dios les bendiga. Ahora les doy la bendición. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hasta la próxima. Pater noster, pies sinceri, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum,
fiat voluntas tua. Heroica TV, el canal de Tacna.